como un brevísimo repaso de lo que estuvimos haciendo ayer. Ayer nos hicimos una pregunta con ya una función que conocíamos, bien, que habíamos trabajado y estudiado, que era esta función h. Le habíamos hecho una pregunta, pero ya no en el terreno de las velocidades y las razones de cambio, bien, sino desde una perspectiva geométrica. Lo que queríamos hacer era calcular el área bajo la gráfica de la función h y sobre el eje x, es decir, la gráfica en la región, perdón, acá sombreada en violeta. Entonces, al ponernos a pensar cómo podíamos hacer, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar básicamente la misma estrategia, el mismo proceso de integración que veníamos usando para hallar la integral definida, ¿bien? Que era particionar el intervalo 0-120, buscar un conjunto de puntos muestra, para esos puntos muestra hallar su imagen correspondiente, generar rectangulitos con base, y ahora sí puedo decir base porque lo estábamos pensando desde la perspectiva geométrica, igual a la longitud, o sea, que mida esa base la longitud del subintervalo y cuya altura sea la imagen de la función en el punto muestra. Ahí podíamos calcular el área de esos rectangulitos o las áreas parciales, bien, como ese delta t por la función aplicada en el punto muestra en todos los casos. Ahí obteníamos A1, A2, A3, y podíamos obtener una suma de Riemann, una suma de áreas, que aproximaba al área total. Si esto, además, hacíamos que en la norma de la partición, es decir, que ya no usábamos esta partición que está en celeste, sino que hacíamos que la longitud del subintervalo más grande tienda a 0, y repetíamos el proceso, los rectangulitos iban a cubrir exactamente el área que nosotros estábamos buscando, o dicho de otra manera, su base superior, entre comillas, iba a acercarse tanto como yo quisiera a la curva, entonces iba a obtener, en definitiva, un número que iba a ser el área exacta, ya no aproximada. Entonces dijimos, bueno, la pregunta que surge ahí es, entonces, si yo quiero calcular el área bajo cualquier gráfica, voy a poder usar una integral definida, porque el proceso va a ser igual. Pero ahí nos dimos cuenta que no. Que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la función j, si hacíamos el mismo proceso, bien, una función escalera, es decir, hacemos una partición, elegíamos un punto muestra, buscábamos su imagen, calculábamos las, entre comillas, áreas parciales y las sumábamos, nos damos cuenta que en este caso, esto de calcular el delta t, bien, la longitud del subintervalo, por la imagen de la función en el punto muestra, ya no me generaba un valor de área. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no podíamos pensar? O sea, ¿por qué esto y esto no podían ser iguales? O, o equivalentes, o correspondientes. ¿Cuál es el problema? El número es negativo. Perfecto. El número es negativo, ¿no? Entonces, este delta t es positivo, pero cuando la imagen de la función en el punto muestra es negativa, ese resultado no lo puedo pensar como un área. Bien, porque el área se define no negativa por su naturaleza. Bien. Entonces, esto no podíamos pensarlo como si fuera un área. Por lo tanto, si hacíamos este proceso de integración en esta función, bien, en h no teníamos problemas, pero si lo hacíamos en j, íbamos a obtener un resultado. Bien, o sea, podíamos hacer una suma de Riemann y obtener L, bien, una cierta integral definida, bien, o sea, esta L era una forma de representar, por ejemplo, en este caso, la integral entre 0 y 100 de J, ¿no? Podíamos llegar a obtener el valor que corresponde a esta integral definida, pero ese valor no iba a representar el área de la región entre su gráfica y el eje X. Bien, entonces se nos rompió un poco esta cuestión de que la integral definida representa áreas.
Sucede solo para funciones que sean siempre no negativas, es decir, que no tengan nunca una imagen negativa. Pero en general, para un caso cualquiera, como J, por ejemplo, no podíamos usar esa relación directa entre la integral definida y el área. Lo que nos vamos a empezar a preguntar ahora es cómo hacemos para obtener el área de cualquier región. Bien, limitada por dos funciones. Por ejemplo, esta que está acá, que le vamos a poner R si quieren. Esta región está limitada superiormente por esta función f, que parece ser una parábola, no sabemos, pero parece ser, y inferiormente por esta función azul g, ¿bien? Que no sabemos tampoco su ley, pero es la parte inferior de la frontera de esta región. Bien, ahora, lo que nos interesa es decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la medida de esta superficie que está limitada por ellas? Es decir, ¿cuál es el área de esta región? Y fíjense que acá tenemos una función que es negativa, otra que es positiva, o sea, es algo genérico, ¿no? Ahora, para hacer eso, lo que podemos hacer también es pensar en este mismo proceso. Y vamos a usar este mismo proceso para llegar al resultado del área. Y ahora sí, que antes me preguntaban, no entendí cómo llegar al área, es que nunca llegamos al área. Nunca encontramos una manera de calcular cualquier área de cualquier región plana, sin importar qué función estoy trabajando, ¿bien? O si es positiva, negativa, etc. Bien, a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es, yo voy a seguir los pasos del proceso de integración. Ahora voy a definir con qué función e intervalo trabajar. Acá no voy a tener que usar una única función, ¿bien? Porque acá funciones que delimiten mi área tengo dos, f y g. Les voy a poner nombre. A ver, ustedes pueden decir la función de arriba y la función de abajo, no hay ningún problema, ¿bien? Pero también van a encontrar en muchos libros, y les cuento esto más que nada por si buscan en algún libro, la de arriba se suele llamar mayorante. ¿Bien? Intentaré escribir medianamente entendible. Mayorante. Y la de abajo, bien, que usualmente le decimos la de abajo, se llama minorante. ¿De acuerdo? No lo voy a escribir porque es parecido. Entonces, ahora voy a trabajar con esas dos funciones, con f y con g. Voy a definir una partición, perdón, y el intervalo. ¿Cuál sería el intervalo que tengo que trabajar acá? Y esto es importante. El intervalo con el que yo voy a trabajar y voy a particionar y voy a hacer todo esto va a seguir siendo un intervalo en la variable independiente. ¿Bien? Entonces, tengo que elegir el intervalo de la variable independiente que se extienda a lo largo de toda la región. Es decir, no puedo hacerlo ni más largo que la región, ni más corto. Entonces, ¿cuál sería en este caso? De 1 a 11. Perfecto, bien, es la región, es esta que está acá adentro. Entonces, fíjense que el punto que tiene, que está incluido en la región y que está más a la izquierda, podemos decir, o que tiene un valor más, el menor valor de x, bien, en su coordenada x, es este, el negro que está marcado ahí, que tiene x1. No hay ningún punto dentro de la región cuya x sea menor a 1. Y el punto que está más a la derecha, es decir, que tiene una coordenada x más positiva, ¿sí? Más grande, es este negrito que está acá, cuyo valor de x es 11. No hay ningún punto dentro de la región que tenga una coordenada x mayor a 11. Entonces, mis funciones son f y g, y voy a trabajar en el intervalo 1, 11. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi intervalo de integración. Toda esta parte nos la olvidamos. ¿Existe? Sí, pero para lo que nosotros necesitamos, que es el área de esta región, que está limitada por la mayorante y la minorante, no nos interesa. ¿De acuerdo? Me van preguntando, parando y leyendo el chat, por favor, si alguien hace alguna pregunta. Bien, después tenemos que hacer una partición. Igual que antes, o sea, este intervalo 1-11 lo vamos a particionar.
Yo acá lo particioné, bueno, ahí está marcado el 1 y 11, pero de una manera un poco más linda que yo lo que hice. Ahí está. Yo lo particioné en 3 subintervalos, entre 1 y 5, entre 5 y 8 y entre 8 y 11. Bien, entonces podría definir el conjunto P. Bien, ¿cuántos elementos? Ya está, repasamos. ¿Cuántos elementos tiene P para generar esta partición? 4. 4. Bien, que serían entre llaves 1, 5, 8, 11 llaves. Bien. Ahora, tengo que definir un conjunto Q compatible con P. ¿Cuántos elementos va a tener Q para ser compatible con P? Profe, Sí, perdón, ¿podrías volver a repetir lo de la partición? cómo no. O sea, la partición, yo tengo que particionar este intervalo 1-11 que decidí, ¿no? Entonces, la partición, recuerden que yo la escribía como un conjunto de números ordenados, bien, pero discreto, por eso usaba llaves. Entonces, acá los elementos son 1, que sería el primer elemento, digamos, el extremo inferior de mi intervalo de integración, 5, 8 y, por último, 11, que sería mi extremo superior de mi intervalo de integración. Entonces, de esa manera, lo que doy a entender es que al intervalo 1-11, bien, usando los dos extremos, los dividí en 3, entre 1 y 5, entre 5 y 8 y entre 8 y 11. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Thank you. Bien. Entonces, ¿cuántos elementos tiene Q? Dijimos. 3. 3. Bien. Yo acá elegí 3, 7 y 10. Bien. Así, al azar. Prácticamente fue al azar. Bien. Y ahora, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era intentar, en su momento cuando lo hacíamos para, usábamos una función que representaba una razón de cambio, aplicábamos la función en ese punto muestra, bien, y lo que buscábamos era, digamos, considerábamos que en todo ese subintervalo la velocidad se mantenía constante e igual a ese valor. Si usábamos el área, lo pensábamos, aplicábamos la función en ese punto muestra y con eso delimitábamos la altura de nuestro rectángulo. Bien, acá ya dijimos que no voy a trabajar con una única función f, sino que voy a trabajar con dos funciones, f y g. Entonces, lo que voy a hacer en ese punto muestra es aplicar ambas funciones. Voy a calcular f en 3 y voy a calcular g en 3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá f en 3 me va a dar como resultado 4, algo. Y g en 3 me va a dar como resultado 2,4, por ejemplo, más o menos. ¿Bien? Aplico ambas funciones, que lo tienen ahí graficadito. Acá hay una flecha naranja cuando apliqué G y otra cuando apliqué F. Bien, fíjense. G en 3, F en 3. Acá tenemos F en 7, que es todo este valor hasta acá. Y G en 7, que es un resultado negativo. Y F en 10 y G en 10. ¿De acuerdo? Apliqué las dos funciones en cada uno de los puntos muestra. Ahora, lo que voy a utilizar, a ver, no sé si se pueden llegar a dar cuenta. A ver, vamos a ver cómo anda su pensamiento lateral. Yo acá lo que tengo que hacer, usaba esa función en el punto muestra para, ¿se acuerdan? Delimitar los valores constantes, ¿no? Y generaba rectangulitos. Esos rectangulitos era después lo que iba a calcular su área o calcular el desplazamiento, digamos, las sumas parciales y después hacer la suma de arriba. Acá, ¿dónde dibujarían ustedes los rectangulitos, bien, que aproximen más o menos lo que ustedes están buscando? Porque, por ejemplo, entre 1 y 5, ¿qué estamos queriendo calcular exactamente para este subintervalo 1-5? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos calcular?
Sería el área entre las dos curvas por encima de G. Bien, el área entre las dos curvas, entre 1 y 5, ¿no? Yo, pensando ahora en este subintervalo, ¿sí? Puede pasar lo mismo para los otros, pero en este subintervalo yo estaría queriendo calcular el área de esta región, que parece la cabeza de un pajarito, ¿no? Sería el área de la región limitada entre las dos curvas y entre x1 y x5. ¿De acuerdo? Eso no es mi objetivo. Eso es lo que yo quiero calcular exactamente para ese subintervalo. Obviamente yo no lo estoy queriendo hacer de manera exacta todavía, sino que lo estoy queriendo hacer de manera aproximada. ¿Cómo dibujarían ahí utilizando estos datos que tienen? Es decir, este subintervalo, este punto muestra, f en 3, g en 3. ¿Dónde dibujarían acá un rectángulo que aproxime ese área? A la mitad de ambas muestras. Entre las dos flechas. O sea, Ajá, entre las dos flechas acá. no, me refiero que la base del rectángulo sea el final de la flecha, o sea, 2 con algo. Ajá. Y bueno, para arriba, para el techito, Ajá. sería 4 con algo. Bien. Una palabra excesivamente geométrica. El techito. Muy bien, perfecto. Fíjense, si yo hago ese rectángulo ahí. Bien, a ver, esperen que acepto a alguien que me ha pedido entrar. Así. Si yo hago ese rectángulo ahí, el área de ese rectángulo aproxima al área que estaba queriendo calcular exactamente. Obviamente no es exactamente el área, ¿no? Pero la aproxima. Fíjense que toda esta parte, a ver, la voy a intentar dibujar con colores. Toda esta parte pertenece al rectángulo y también pertenece a la región que yo estoy queriendo calcular el área. O sea, esa parte, súper joya. Después, hay una parte que sería esta y esta, que a mí me interesa. Yo quiero calcular el área de esa región, pero acá me la estoy perdiendo. Bien, o sea, es parte de la región cuya área yo estoy queriendo calcular, pero no está incluida dentro del rectángulo que estoy usando. Ahí no está muy lindo. Pero tenemos esta parte y esta parte que está incluida en el área de nuestro rectángulo, pero no en la región que estamos queriendo calcular. ¿De acuerdo? Entonces eso debería compensar la parte verde. ¿Me siguen? Entonces yo estoy... Profe, perdón, Sí. yo no entendí por qué elegimos el rectángulo ese. O fue al azar. No, a ver, podríamos usar otros, bien, pero en lo que estoy queriendo convencerlos, es que es un rectángulo útil para aproximar, bien, porque yo quiero aproximar este área que es como este triangulito curvo, ¿de acuerdo? Yo tendría que quiero buscar un rectángulo cuya área aproxime el área de esa región, ¿de acuerdo? Entonces, tengo diferentes estrategias para elegir ese rectángulo, pero esta que les pregunté y me dijeron ustedes, parece válida, porque si yo uso un rectángulo con base cuya medida sea la longitud del subintervalo que estoy usando en la partición. Bien, eso como siempre. Y la altura de ese rectángulo va a ser, en realidad, va a estar limitada superiormente por f en 3, bien, como hacíamos antes. ¿Se acuerdan que la función aplicada en el punto muestra la usábamos para delimitar la posición del lado superior? Y ahora, en vez de llevar ese rectángulo hasta abajo, como hacíamos antes, bien, hasta abajo, hasta el eje X, ahora lo delimitamos inferiormente por G en 3, en este caso. Bien. Entonces, lo que le estaba queriendo convencer es que ese rectangulito es bastante útil para aproximar el área que estamos queriendo calcular. Porque hay la parte celeste, está en ambos. O sea, está en el rectángulo y está en la región que yo quiero calcular el área. O sea, eso no tenemos problema, eso está bien. Después hay dos partes verdes que nos la estamos perdiendo. ¿Bien? Está en la región que nosotros queremos calcular el área, pero no está dentro del rectángulo. Entonces no estamos perdiendo al usar este rectángulo.
Y después tenemos estas partes naranjas que están dentro del rectángulo, pero no dentro del área que estamos queriendo calcular. Entonces ahí estamos cometiendo el error, pero en sentido inverso. O sea, estamos sumando un área que no deberíamos sumar. Entonces, si esto naranja y esto verde se compensan, más o menos el área del rectangulito rojo va a ser parecida, similar, aproxima a el área de mi región trianguloide cabeza de pájaro. ¿Me siguieron? O sea, obviamente yo estoy buscando una aproximación. No estoy buscando el número exacto todavía. Pero es una buena estrategia. ¿Sí? Bueno, ¿los convencí? Sí, sí, pero ahora que prosigue buscar más triangulitos. Y ahora que prosigue. Muy bien. Entonces, ahí yo lo que les dibujé serían todos esos rectangulitos en los 3 subintervalos, ¿no? Entonces, en este es el que yo había querido dibujar antes con mi pulso horrible. Bien, fíjense, acá este va como lado superior está delimitado por f en 7, ¿no? En 7 aplico f, me da este valor de imagen, uso ese valor de imagen para delimitar mi lado superior. G en 7 es este valor de acá. Entonces ese va a delimitar mi lado inferior. Entonces, fíjense que ese rectángulo es una buena aproximación para el área limitada por lo violeta y lo azul entre 5 y 8. Lo mismo acá con este. En la parte superior está delimitado por por f en 10. Sería este punto de ahí, es el que delimita el valor constante acá. E inferiormente por g en 10, que delimita este valor constante acá. Entonces acá obtuve los 3 rectangulitos. Bien, ahora yo lo que debería calcular para esos 3 rectangulitos es su área. Bien, para buscar las áreas parciales y sumar las 3 áreas parciales. Esa suma entre esta área y esta área me va a aproximar el área de la región que yo estoy queriendo encontrar. ¿De acuerdo? Fíjense que es el mismo proceso que usamos para integrar hasta ahora. La única diferencia es esta, de que los rectangulitos ahora los limito desde acá hasta acá. Bueno, ahora, ahí tengo A1, A2, A3. ¿Cómo calculo A1? ¿Cómo tendría que ser la cuenta acá para llegar a A1, al área de este rectángulo? A ver. Lo voy a escribir acá grande. Sabemos que es base por altura, ¿no? Porque es un rectángulo. Pero usando los datos que tenemos de la función. Y tendría que hacer base por altura, pero hasta 2 y algo, y restárselo a, a lo que me da el rectángulo completo, digamos, hasta el eje X. Bien, O sea, perfecto. restarle la parte de abajo. Perfecto, excelente. Vamos, eso lo quiero escribir simbólicamente. Jejeje. A ver, la base, ¿cuánto mide? Ah, 4. Bien, la base mide 4, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Si alguien no entiende dónde sale un número, por favor grite, ¿no? La base mide 4. Bien, a eso le voy a llamar, como siempre le llamamos, delta X, o en este caso, delta X, no dije nada, no dije nada. Yo estaba acostumbrado a usar el T. Eso va a ser delta X1, ¿no? La base, la medida del subintervalo. En nuestro caso, mide 4, ¿no? Mi problema ahora no es tanto eso siempre fue igual, ¿no? La base la podíamos pensar como la longitud del subintervalo. Mi problema es la altura, porque antes nosotros la altura, lo que decíamos, ¿se acuerdan? Era la imagen de la función en el punto muestra. ¿Por qué? Porque la altura iba desde el eje X hasta este valor constante que fijábamos como la imagen del punto. Ahora eso se nos complicó, ya no es así. O sea, no es que va desde el eje X hasta ahí, sino que está entre estos dos valores. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, como dijo su compañera, la altura de este rectángulo
debería ser aproximadamente, no sé, 4,2, que sería este valor de acá, y a ese le tengo que restar toda esta parte, ¿no? Le tendría que restar 2,3, si quieren, qué sé yo. Bien, entonces, si yo a 4,2, que sería toda esta altura, le resto 2,3, que sería esta parte, le saco esta parte, me quedaría con esta, que sería la altura del rectángulo, ¿no? Entonces ahí tengo la base por la altura y me daría el área de este rectangulito. Ahora, si eso lo tuvieran que escribir de manera genérica, ¿bien? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué es 4,2? ¿Cómo podemos expresar simbólicamente 4,2? Más allá, bueno, ya está expresado simbólicamente, pero en este contexto. Perdón, f en 5 menos f en 1. No, porque f en 5, o sea, f en 5, si yo aplico f en 5, me da este valor de acá. F, la violeta, en 5. En Y f 3. en 1 me da esto. Delta I para la partición 1. ¿Cómo, perdón? Delta I para la partición 1. Bien, es el delta I, está bien, me parece genial. Podemos llamarlo delta I1. Bien, ahora, ¿cómo calculo ese delta I1? Sería la función en el punto 3 de la f menos la g, Bien, de la función perfecto. f menos g. Sería f en 3, bien, y eso es lo que me da 4,2. ¿Y 2,3 de dónde lo saqué? ¿Quién me da 2,3? G en 3. G en 3. G en 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que antes nosotros hacíamos delta x por la imagen de la función en el punto muestra? Bien, por ejemplo, delta x por f en 3 o delta x por h en 5. ¿Se acuerdan que lo usábamos así antes con la h? Ahora, este número, esto que ahora sí lo podemos pensar como la altura de ese rectángulo, aparece una resta. Aparece la resta de la imagen de la función mayorante en el punto muestra menos la función minorante en ese mismo punto muestra. Bien, de hecho esto lo podemos escribir como delta x1 por f menos g, si quieren, en el C1. ¿Se acuerdan que nosotros a los puntos muestras le poníamos C, ¿no? C1 era, en este caso sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el área del primer rectangulito, calculo la longitud del subintervalo, que sería delta x1, en este caso 4, y lo multiplico por la resta de la imagen en el punto muestra de la función de arriba, la mayorante, menos la imagen de la función de abajo, la minorante. Entonces eso me va a dar la altura, esa resta me va a dar la altura, y después lo multiplico por 4 para sacar el área. ¿Bien? Bien, nada. Entonces, ahí, sé rápido, pero fue lo mismo que hicimos recién. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos los tres casos. Para el primero es delta x1 por f en 3 menos g en 3. Para el segundo es delta x2, que ahora mide 3, ¿no? La longitud del subintervalo es 3, por f en 7 menos g en 7. Y en este caso, delta x3 por f en 10 menos g en 10. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo van a ser siempre estos números? A ver, yo sé que quizás no les queda, no es tan fácil de ver, pero estos números siempre van a ser positivos. Bien, como f siempre va a estar por encima de g, porque así lo definimos, ¿no? Como f la mayorante y g la minorante, sin importar su signo, este número, bien, o sea, cuando yo tenga f en c y cualquiera, menos g en c y, es decir, cuando yo estoy haciendo la resta entre la función mayorante en el punto muestra menos la minorante en el punto muestra, como f está por encima de g siempre, o en todo caso son iguales, pero nunca está por debajo,
este resultado, esta imagen, siempre va a ser mayor que esta. ¿Bien? Entonces, si le resto, ¿cómo me va a dar este número? ¿Cuál es el resultado de restas si este número es mayor que este? Positivo. Positivo. O cero, ¿no? Si son iguales. Pero fíjense que esto es imposible que me dé negativo. ¿Bien? Porque este valor, bien, este f en ci, necesariamente, por como yo organicé mis funciones, es mayor o igual que g en ci. Por lo tanto, esta resta es mayor o igual a 0. No queda otra. Y ahí, fíjense que nos solucionamos nuestro problema. Porque nuestro problema, cuando lo pensábamos antes, cuando lo hicimos hace un rato, era que la imagen de la función en el punto muestra a veces me daba negativo. Y cuando me daba negativo, no podía pensarlo como áreas. Ahora, al haber hecho este cambio, al haber incorporado la función mayorante y la función minorante, ¿bien? O sea, haberlo pensado limitado por dos funciones, donde siempre la mayorante está por encima o intersecta a la gráfica de la minorante, entonces esta resta siempre me da positivo y puedo pensar todos estos productos como el área de un rectángulo. Y ahí no tengo ninguna complicación. Bien, siempre puedo pensar como área, porque siempre me da positivo 0, y puedo utilizar esta estrategia para aproximar un área. Bien, entonces, ahí haciendo esta modificación es que nos saltamos nuestro obstáculo de que este numerito que estábamos ahí usando, la altura, digamos, entre comillas, ahora va a ser siempre positivo o 0 y lo vamos a poder pensar realmente como una altura. Bien, entonces, ahí hallamos las áreas parciales, que serían A1, A2 y A3, usando estas formulitas. Después las sumamos. A ver, no sé si eso está. No. Después las sumamos para generar la suma de Riemann, ¿bien? Que sería como el área de este más el área de este más el área de este. Y esa es la aproximación del área de esta región. Ahora, voy a borrar todo. ¿Cómo harían ustedes? O sea, lo que nos falta hacer es calcular el límite de la suma de Riemann. ¿Bien? Con la norma de la partición tendiendo a 0, lo mismo que hicimos antes. ¿Cómo se imaginan ustedes que cambia este gráfico si ahora hago que la norma de esta partición tienda a 0? ¿Qué creen que va a pasar? Visualmente, ¿qué creen que va a pasar? Tiende a G. Se acerca a G. ¿Quién tiende a G? No, si se acerca a 0. Tipo G al estar pasando 0 en negativo abajo. Ahí no entendí. No sé si tiene que ver algo. A ver, yo lo que estoy haciendo es que la norma de la partición tienda a 0, ¿eh? Es decir, que esta partición que yo hice inicialmente en 3... Ah, pensé que hablaba de la función. No. Esta partición que hice inicialmente, ahora su norma va a tender a 0. Es decir, voy a hacer tender la longitud del subintervalo más grande que yo divida. Bien, voy a intentar que tienda a ser lo más chiquito posible. Entonces, ¿qué le va a pasar a los rectángulos? Acá una compañera, profe, pone si se rellena el área. Perfecto. Primero que van a aparecer más rectángulos, ¿no? Desde ya. Y los rectángulos, lo que va a pasar es que este lado superior se va a acercar tanto como yo quiera a F, ¿no? O sea, voy a tener un montón de rectangulitos cuyo lado superior van a acercarse tanto como yo quiera a F. Mientras que su lado inferior se van a acercar tanto como yo quiera a G. ¿De acuerdo? Entonces los rectangulitos se van a empezar a ubicar entre F y G, más y más y más y más y más y más y más. Y cuando tenga un número infinito de rectangulitos, es decir, cuando la norma de la partición realmente sea lo más chiquita posible, acá los rectangulitos van a cubrir exactamente el área entre F y G.
¿Bien? Más o menos. O sea, Sí, sí, se entendió. yo podría, si quieren, dibujar más. O sea, obviamente esto no es con la norma de la partición tendiendo a cero, pero para que vean que si yo dibujo más rectangulitos que vayan entre las dos funciones, cada vez va a cubrir mejor el área que yo estoy buscando. Bien, es decir, el error que cometo es cada vez más pequeño. Y si eso lo repito con rectángulos cada vez más chiquititos, bien, cuya base sea cada vez más infinitesimalmente pequeña, la cobertura va a ser aún mejor. Entonces yo lo que tendría que calcular sería el límite. O sea, el área de esa región va a ser igual al límite con la norma de la partición tendiendo a cero, ¿bien? De el área de estos rectangulitos. Bien, o sea, perdón. Ay, ay, ay. De la sumatoria del área de estos rectangulitos. Bien, igual a 1 hasta n. Bien, entonces yo tendría que calcular una cierta cantidad de rectangulitos, calcular sus áreas parciales, como hicimos recién, así, delta x por f en el punto muestra menos g en el punto muestra, sumarlas a todas y hacer eso cuando la norma de la partición... Profe, Sí. el punto muestra sería el medio de ese intervalo. No necesariamente. Si querés pensarlo, o sea, no hace falta... No tiene que ser en un lugar específico. Mientras esté dentro del subintervalo, vale. Si vos lo querés pensar en el medio, perfecto. No hay ningún problema. No necesariamente es así, pero puede ser. Bien, o sea, fíjate acá que yo tomé el 7, que no está en el medio entre el 5 y el 8. Listo, gracias, profe. Bien, entonces, el área la puedo calcular como el límite de la sumatoria de esto. Bien, de cada una de las áreas parciales. Que es igual al límite de la sumatoria, ahí va de 1 hasta n, de como habíamos nosotros expresado ese área, que era, ¿se acuerdan? Delta xy, que era la longitud de la base, la longitud del subintervalo, por f menos g en cada uno de los puntos muestra. Entonces, si esto lo repito para cada uno de los infinitos rectangulitos, calculo el área, que sería esto, ¿no? Y las sumo todas, entonces lo que voy a obtener es el área real, el área de la región. Ahora, si ustedes ven esto es básicamente es muy parecida a la definición de integral, ¿no? Cuando nosotros definimos integral definida, bien, nosotros habíamos definido algo, pareció algo muy similar. Bien, de hecho, la definición de integral definida entre a y b de f, ¿se acuerdan que era? El límite, cuando la norma de la partición tendía a cero. Les pido imaginación para entender lo que estoy escribiendo. Y acá lo que aparecía era delta x, la longitud del subintervalo, por f en ci. ¿Se acuerdan? Esta era la definición que habíamos presentado de integral definida si este límite existía. Fíjense que si comparamos esta definición con esta, es muy parecida. ¿Dónde está la diferencia? En el f menos g. Perfecto. O sea, aparece el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Tenemos una sumatoria de todos esos rectangulitos, básicamente. En todos tenemos que multiplicar el delta xy. La diferencia está acá. Que cuando yo estoy integrando f, tengo que aplicar f en el punto muestra. Pero acá yo no estoy aplicando f en el punto muestra, sino que estoy aplicando la función f menos g. Entonces, esto no es más que la integral entre a y b, ¿de quién? ¿A qué función estoy integrando? Si la función que yo integro es la que aplico en el punto muestra, F menos G.
Acá lo que estoy integrando en definitiva es a f menos g. Bien, entonces el área de esta región no es más que una integral definida. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que el área no la podíamos pensar como la integral definida de f? Bien, ahora, el área la podemos pensar como una integral definida, pero no simplemente de una función, sino de la resta de las dos funciones que delimitan por arriba y por debajo al área en cuestión. A la superficie en cuestión, mejor dicho. Bien, a la región en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos calcular el área, sí vamos a poder recurrir a una integral definida. Y eso nos pone muy felices, ¿bien? Porque esto sabemos cómo resolverlo. Bien, buscamos primitivas, bla, 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 bla. ¿Bien? Pero la diferencia, o sea, resolvimos el problema que teníamos antes, que no podíamos integrar la función y pensar eso como área, porque a veces pasaba, a veces se podía relacionar, pero a veces no, entonces no lo podíamos hacer siempre. Pero esto que generamos ahora, fíjense que como f menos g siempre es un número positivo, nos evitamos el problema del signo de la función. ¿Bien? Entonces, ahora sí podemos decir que para cualquier región plana, su área la podemos calcular de esta manera. Para cualquiera. Fíjense que esta tiene hasta partes negativas la función g, tiene imágenes negativas. ¿Bien? No tiene un signo definido, digamos, g. Y aún así esto vale, no hay ningún problema. Lo que tengo que hacer es integrar entre, en este caso, por ejemplo, 1 y 11, la ley de a la función f menos la función g. Y ahí sí, el numerito que me va a dar, que va a ser positivo, lógicamente, porque está representando un área, va a representar, lo voy a poder pensar como el área de la región que limitan las dos funciones. Y acá sí llegamos a lo que me preguntaban, como profe, bueno, pero no entendí cómo sacar el área. Bueno, ahora sí tenemos una forma para calcular el área de regiones planas. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que vean cómo se hace, pero ¿me siguieron un poco la forma de pensar? Para hacer un breve resumen, nosotros lo primero que hicimos fue intentar calcular ese área usando un rectángulo que vaya desde el eje X hasta la gráfica de la función. Eso valía cuando la función era positiva, pero si ya alguna de sus imágenes era negativa, se rompía todo, porque estos productos parciales, estas áreas parciales que calculábamos, me quedaba un delta X positivo por una imagen negativa. Y esa imagen negativa me transformaba el resultado en negativo y no podía pensar ese resultado como un área. Entonces, esa forma descartada para calcular áreas, no la podíamos usar. Bien, porque servía para casos positivos, pero no para funciones negativas o con signo o sin signo definido. Entonces, para saltar ese obstáculo de las imágenes negativas, lo que propusimos ahora son dos funciones, una por encima y una por debajo. Como una está siempre por encima de la otra, si resto la imagen de f menos la imagen de g, siempre el resultado me va a dar positivo o cero, pero nunca negativo. Entonces ahí nos saltamos el problema. Bien, ya no tenemos el problema de que esta aplicación de las funciones me da como resultado negativo. Todos me van a dar positivo o cero, entonces siempre voy a poder pensarlas como áreas y lo único que tengo que hacer es pedir el límite con la norma de la partición tendiendo a cero para que ese área sea exacta. Si analizo ese límite, veo que tiene la misma forma que una integral normal. Bien, solamente que lo que cambia es que en vez de aplicar f, estoy aplicando f menos g. Entonces, en vez de estar integrando f, estoy integrando f menos g. Bien. Eso, voy a borrar todo lo que acabo de escribir horriblemente. Bien, está acá escrito. Estoy calculando este límite, que no es más que la integral entre 1 y 11, para este ejemplo, ¿no? Entre 1 y 11 de f menos g. Y ahí eso se puede resumir, bien, todo lo que dijimos y pensamos, en un teorema, que se llama el teorema de cálculo de áreas de regiones planas. Bien. ¿Qué tiene? Todo esto como hipótesis. O sea, todo esto que está escrito acá son las condiciones que nos pide el teorema. Dadas dos funciones f y g, bien,
obvio, ya las tenemos. Integrables en el AB, ¿se acuerdan que para que sean integrables tenían que ser continuos a trazos? ¿Bien? O sea, continuos como sin saltos infinitos, con un número finito de saltos finitos, pero no importa, integrables en el AB, de modo que vamos a considerar que f siempre es mayor o igual que g, es decir, f es la mayorante y g es la minorante, ¿bien? Siempre para cualquier x en el intervalo de integración. Y vamos a considerar R a la región plana, definida así, no se pierdan en esto, esta definición lo que está queriendo decir es que la región limitada por encima por F y de debajo por G, ¿sí? Ya vamos a trabajar con esto más adelante. Entonces, R le llama a la región limitada por las dos funciones. Entonces, el área de esa región la puedo calcular como la integral definida de la resta de las mismas. F, la mayorante, menos G, la minorante. Bien, acá, si ustedes cuando escriben el teorema ponen CAR, la región plana limitada por ambas funciones, está bien. Bien, no nos vamos a poner estrictos. No queremos que se acuerden esto de memoria. ¿Ok? En definitiva, lo que acabamos de ver está escrito y resumido en este teorema. Vamos a usarlo. Calculemos el área de esta región de acá, R. Entonces, para calcular ese área, ¿qué harían? A ver, guíenme ustedes. Primero definimos Como intervalos. Bien. Ok. Tomo el intervalo. Perfecto. Fíjense lo siguiente. O sea, a lo que iba, lo que esperaba que me dijeran inicialmente es, calculo la integral. Bien. Antes de calcular la integral, yo tengo que verificar que todas las hipótesis del teorema se cumplan. Bien. Si no, estoy ahí como lo estoy aplicando medio a ciegas. Entonces, ¿se cumplen todas las hipótesis del teorema? Para eso necesito saber quién es F y quién es G, que ya acá no tenemos problema porque están dadas así. Y necesito saber cuál es el intervalo de integración. ¿Cuál es el intervalo de integración acá? de 1 a 4. Bien. A ojo podemos decir que va de 1 a 4. Uy, tengo una estudiante estadounidense. De 1 a 4, ¿no? Que sería como el valor de X menor entre todos los valores de X de los puntos de la región y el mayor sería 4. Eso, usualmente, les recomiendo que no lo hagan solo a ojo. ¿Bien? O sea, porque acá ustedes están viendo que es el 1, pero podría ser el 1,02. Y, ¿bien? ¿Cómo harían para verificar que 1 y 4 son los valores? Para que estar Por seguros la de... intersección entre Bien. las dos gráficas. Perfecto. Podrían o intersecar las gráficas, es decir, igualar las leyes y resolver las ecuaciones que les quedan para ver si les da 1 y 4. Pero si ya lo están viendo a ojo, ¿cuál sería la forma más sencilla? Igualar la función f en ese punto y la función g en ese punto. Perfecto. Bien. Hallar las imágenes f en 1 y g en 1 y verificar que les da lo mismo, que debería darles 1, ¿no? Parece ser. Entonces, g en 1 es 1, ya sabemos, esa ahí no tenemos problema porque es fácil de ver. Y f en 1 tendríamos que hacer esto, pero valorizado en 1, que sería menos 1 más 6 menos 4, eso también da 1, ¿no? Entonces ahí verificamos que para x igual a 1, ambas funciones tienen la misma imagen, entonces se intersecan ahí, y este es el valor inferior del extremo de integración que estamos buscando. Y lo mismo para 4. Bien, deberíamos ver que cuando aplicamos g en 4 da 4, y cuando aplicamos f en 4 también da 4. Bien, créanme que sí da, pero eso hay que hacerlo.
Por lo tanto, ya sabemos quién es f, que f es la cuadrática, bien, que está por encima, es la mayorante. Sabemos quién es g, que es la recta, bien, la función lineal, que es la minorante, la que está por debajo en mi región. Sabemos el intervalo de integración, que es el intervalo 1, 4, cerrado. Bien. ¿Son integrables esas funciones? ¿Podemos asegurar que f y que g son integrables? Sí, porque son continuas. Sí, porque son continuas. Perfecto. Bien. Entonces, f y g, al ser continuas, son integrables en todos los reales, pero particularmente en el 1, 4. Bien. Y vemos gráficamente que f es mayor o igual que g para cualquier x en el 1, 4. Es decir, para todos los valores de x en el 1, en el 4, si yo calculo f me va a dar mayor o igual que si valorizo o si busco la imagen de g. Bien, siempre. Dicho de otra manera, f está por encima de g. Bien. Y después definimos R, que es la región plana delimitada por ambas, que es esa la que está ahí pintada en cuadraditos. Entonces ahí tenemos todas las cosas que tenemos que chequear como hipótesis. Bien, primero delimitar nuestro intervalo de integración. Después chequear que f y que g son integrables, bien, en ese intervalo, y que f es la mayorante y g es la minorante. Bien, ahí tienen las cuentitas de que f en 1 es igual a g en 1 y que f en 4 es igual a g en 4, por lo tanto el intervalo es el 1, 4. Está todo hecho ahí, no voy a detenerme en eso. Son continuas, por lo tanto son integrables, y f es mayor que g. Bien, está todo chequeado, que las hipótesis valen. Ahora, ya chequeamos todas las hipótesis, o sea, todo esto está. ¿Cómo calculamos el área, entonces? ¿Qué es lo que queremos hacer? Haciendo la integral. Bien. ¿Cómo plantearían esa integral? A ver, lo voy a escribir primero y después va a aparecer, obviamente, escrito. ¿La integral entre qué y qué? Entre 1 1 y y 4. 4. Bien, entre 1 y 4, que son los límites en x de mi región. Bien, ¿de quién? ¿Quién es la función integrando? F. F, entonces, menos x cuadrado más 6x más 4. Ajá. Menos X. Bien, menos la función g, cuya ley es x, ¿no? Entonces tengo f menos g. Le pongo, los paréntesis no son necesarios, ¿eh? Se los pongo para que... Profe, ¿no sería menos 4? sí, perdón. ¿Y no quedaría más X? ¿O es un igual lo de la ley? Más x. ¿Dónde? Me perdí. No, porque veía en el gráfico que decía la ley de G que era menos X, pero era un igual. No, es un igual, es un igual. Sí, sí, sí. Bien, entonces, acá lo que tengo es mi función integrando, que ahora no va a ser ni f ni g, sino la resta entre ellas. Entonces uso la ley de f, le resto la ley de g. Bien. Esto lo podemos modificar, si quieren ya lo voy a modificar ahí. Fíjense que esta x que está restando acá se la puedo restar a este término 6x. Entonces acá me queda en definitiva más, más 5x, ¿no? 6 menos esa x. Y ahora tengo que integrar esto. ¿Cómo hago para integrar esto? Ya que estábamos repasando todo lo que fuimos viendo hasta ahora. ¿Cómo hago para resolver esa integral? Busco una primitiva.
Busco una primitiva, perfecto. Una primitiva para menos... Recuerden que cuando teníamos una de las propiedades de las integrales era que cuando teníamos una suma de términos, podíamos ir dividiendo como integral de cada uno de los términos y después sumarlos. Es decir, yo podría pensar una primitiva para menos x cuadrado, una para 5x y una para menos 4. Bien. ¿Cuál sería una primitiva para menos x cuadrado? Ajá. ¿Qué función derivada me genera menos x cuadrado? Por propiedad, profe, ¿no podría sacar el menos afuera de la integral? Sí, o sea, podrías buscar la primitiva de x cuadrado y después le agregas el menos. ¿Sí? Te quedaría x a la 3 sobre 3. Bien, perfecto. Entonces, x al cubo sobre 3 es la primitiva de x cuadrado. Si la multiplico por menos 1, bien, ese menos 1 cuando derive se va a mantener. Entonces, esta menos x cubo sobre 3 es la primitiva de menos x cuadrado. Perfecto. ¿Cuál es la primitiva? Una primitiva de 5x. Acá podemos hacer lo mismo. Podemos sacar el 5 fuera de la integral, digamos, y pensar directamente una primitiva para x. 5 medio de x cuadrado, ¿no? Profe, ahí 5 porque restaste con la otra, ¿no? Claro, 6 menos la x. Listo. Perdón, ¿cuál era la primitiva para x? 5 medio de x cuadrado. Bien, o sea, una primitiva de x era, si se acuerdan, x cuadrado sobre 2, ¿no? Teníamos que, ya habrán visto la regla de la potencia en tarea de aula. Entonces teníamos que sumarle un 1 al exponente y ese exponente que obteníamos también era el denominador del cociente. Entonces, como acá teníamos x a la 1, bueno, parece un 7, pero es un 1. Sumábamos 1, nos quedaba x al cuadrado, y ese 2 lo pasábamos como denominador, que sería x cuadrado sobre 2. Y después le agregó el 5 porque eso lo habíamos sacado fuera de la integral. ¿Y una primitiva para menos 4? Menos 4x, ¿no sería? Menos 4x, esa es bastante directa. Entonces ahí tenemos una primitiva para toda esta función. Y después acá tenemos que aplicar Barrow, que ya habrán visto que se escribe así, ¿no? Cuando hacemos esto, lo que estamos queriendo decir es que tenemos que aplicar esto en 4 menos esto en 1. ¿De acuerdo? Y tenemos que hacer esa cuentita y nos va a dar un valor que va a representar el área de esta región. ¿Cómo tiene que ser ese valor? Antes, no importa que lo obtengamos, pero ¿qué tenemos que esperar de ese valor? Que sea positivo. Que sea positivo. Negativo, imposible, porque representa un área. ¿Y por qué no puede ser 0? ¿Por qué no puede ser 0? Yo les aseguro que no puede ser 0. Y porque las dos gráficas serían iguales. Bien, porque ustedes ya están viendo que esa región tiene un cierto área. Bien, ustedes la están viendo la región ahí. O sea, hay una región que está pintada. ¿Sí? Esa región tiene una superficie que no es nula, que la estamos viendo. Entonces confíen en sus ojos. Si esa región existe, no puede tener un área nula. ¿De acuerdo? Tiene que ser positiva. Puede ser chiquita, grande, no importa, eso después se verá. Pero sí o sí tiene que ser positiva. Bien. Si acá les da 0 o les da un número negativo, tenemos un problema, tenemos que empezar a revisar qué hicimos, quizás metimos la pata, quizás encontramos mal el intervalo, quizás integramos mal, no sé, pero bien, confíen en lo más sencillo. Lo más sencillo es lo que ustedes están ahí viendo. Bueno, todo eso que yo hice, acá lo tienen escrito de manera bonita. Bien, entonces, y les da, si hacen la cuentita, pueden hacerla, les da 9 medios. Bien, 4,5. Así que, joya. No sabemos si está bien, pero al menos es verosímil.
Bien, ya si nos hubiera dado 0 o negativo, sabemos que el resultado es incorrecto. Entonces, el área de esa región es 4,5. Fíjense que, más allá que acá lo hicimos muy charlado en mucho tiempo, esto se hace muy rápidamente. Podemos calcular áreas de regiones planas muy sencillamente. Bien, tenemos que delimitar el intervalo de integración, bien, chequear que una esté por arriba de la otra, que sean continuas para que sean integrables, hacer la resta, integrar y obtenemos el resultado. Bien, bastante rápido. Veamos este otro ejemplo. Acá. El intervalo, vamos a acelerar algunas partes. El intervalo sería el -1, 3, ¿no? Ahí confíen que es ese, bien. Les aseguro que la intersección con el eje X es -1 y 3. ¿Es integrable la función f? Sí, es continua. De hecho, es una cúbica, es un polinomio cúbico, así que es continuo en todo su dominio. Bien. ¿Cómo plantearían la integral ahí para calcular el área de esa región que está pintada? ¿En dos partes, profe? ¿Por qué? Porque serían como dos regiones. Ajá. Bueno, pero no nos molesta que sean dos regiones. Y no se puede calcular una y después multiplicarla, porque por lo que veo parecen iguales. Interesante, bien. A ver, acá partamos de lo siguiente. ¿Cuál es la función mayorante y cuál es la función minorante? O dicho de otra manera, ¿cuál está por arriba y cuál está por abajo? Es la misma. Bien. ¿Cuál? ¿Cuál está por arriba? F y por abajo también. A ver, en esta parte. Bien. Esta, llamemos R1 si quieren. Bien. La que está por arriba es F, ¿no? Pero ¿quién está por abajo? F también. No, fíjense que No hay otra función. lo que limita es esto, ¿no? Esta es la cosa rara ahí que me está delimitando la función por debajo. Porque podría seguir, yo podría haber seguido pintando para abajo. Ah, claro, sí, sí. Ahora, esta función que sería, en este caso, g, ¿no? G de x. ¿Qué ley tiene esa función? Igual a 0. Bien, perfecto. Es i igual a 0, es una constante en 0, ¿no? Entonces, básicamente es esa función. ¿De acuerdo? No es una trampa, pero a veces que estamos acostumbrados o esperamos funciones que no sean constantes, eso a veces nos sorprende. Pero si la región que estamos queriendo calcular el área es esa, por encima está f y por debajo está g, que es esta constante en 0. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos calcular la integral entre -1 y 3 de f menos 0. Y eso nos daría el resultado del área. Sí, sí. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, ahí, acá está todo el chequeo, ¿no? Que f menos 1 me da 0, o sea que este valor da 0, que f en 3 da 0 también, para ver el intervalo de integración. Bien, es continua, es integrable, bien. Vamos a lo que nos interesa, que es la integral. Entonces vamos a resolver la integral de la función f menos g, bien, eso sería f menos g, entre -1 y 3. Me busco una primitiva, bien, una primitiva de x cubo es x cuarta sobre 4, una primitiva de menos 3x cuadrado es menos x cubo, una de menos x es menos x cuadrado sobre 2, y una de más 3 es más 3x.
Bien, eso lo valorizo en 3 y menos 1 para hacer barro. Aplico, taca, 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 me da 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Lloramos? ¿Nos tiramos al piso y corremos en círculos sobre nuestras lágrimas? ¿Puede dar 0? O sea, el área, ¿puede ser 0? Sí, el resultado tenía que ser mayor o igual que 0. Bien, pero ¿tiene sentido para esa región que está ahí El graficada? problema es que estamos viendo el área. No. O sea, es un pedazo de cosa marrón ahí, o sea, existe, o sea, esa región tiene una superficie no nula. ¿Qué pasó? ¿El teorema no funciona? No se restó con el otro área. Yo usé la función mayorante, la función minorante entre menos 1 y 3. Bueno, ¿cómo es eso que se restó con el otro área? A ver, desarrolla. No sé, como parece igual. Ajá. Pero ahí se Claro, debería... lo ideal- que cortan en el eje X. Claro. Lo ideal no sería hacerlo en 2 partes. ¿Pero por qué? Puede ser porque en el área 2, la región 2, F no tiene valores mayores a G. Perfecto, muy bien. Y ahí es donde metimos la pata. Bien. Nosotros acá, cuando planteamos esto, dijimos, bueno, estamos buscando la integral entre menos 1 y 3 de F menos G. Entonces estamos suponiendo que en el intervalo menos 1, 3, F está por encima de G. Bien, F es la mayorante y G es la minorante. Pero eso no pasa en todo el intervalo menos 1, 3. Bien, eso fue una trampa mía, obviamente. Yo ya lo sabía, solamente que lo estaba viendo si caían en la trampa. Esa F menos G, bien, o sea, F es mayorante y G es minorante, solo entre menos 1 y 1. Cuando vamos de 1 a 3, acá, ¿cuál es la mayorante? En esta región. Es esta, ¿no? Es G. Y acá F pasa a ser minorante, pasa a estar abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Siempre tienen que fijarse, si ven esto como que hay subregiones, siempre tienen que estar atentos de cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por debajo. ¿Bien? Porque eso es un condicionante del teorema, es parte de la hipótesis del teorema. Entonces, ustedes dicen, bueno, si yo quiero calcular el área, voy a dividir en regiones. Ustedes me lo dijeron al principio, yo lo dividiría en subregiones. ¿Pero por qué? No porque se me ocurre, sino porque en las distintas regiones en las que yo estoy dividiendo a mi región grande, cambia cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo. Entonces ahí necesariamente tengo que cambiar. O sea, tengo que dividir la región en 2 subregiones y calcularlas por separado y después sumarlas. No me queda otra, no puedo hacer esto. Profe, ¿y si una fuese más grande, también habría que dividir? Claro. Porque Y si no queda... ustedes acá me están diciendo que estas dos son iguales. A ojo son iguales. No lo saben. Quizás esta resuelve la integral y le da 3 y esta le da 2,9. Que eso a ojo no lo pueden identificar. Son iguales, ¿eh? Es una cúbica simétrica. Pero tampoco me lo pueden asegurar así como, claro, profe, son iguales. Tengo un ojo que calcula áreas, ¿no? Y desde ya que sí. Entonces, siempre cuando vean regiones separadas, sin importar su tamaño a ojo, tendrán que dividirlas, ¿bien? Y para cada una de ellas plantear la integral correspondiente, con la que está por encima como mayorante y la que está por debajo como minorante. Bien, ojo con eso, ¿eh? Porque caen mucho en esa trampa. Y nosotros la hacemos mucho, por supuesto, porque sabemos que caen. Bien. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es primero plantear el área de la región 1. Entonces, ahí sí, fíjense, para el área de la región 1 planteo la integral entre menos 1 y 1, es decir, entre este valor y este valor, de la mayorante, que es F, bien, que ahí sí está por encima,
menos la minorante, que es 0, que ahora sí vemos que está por debajo. Calculo todo, taca, 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 y me da 4. Bien, ¿tiene sentido que me dé 4? Sí, porque es positivo. Sí, perfecto. O sea, no sabemos si está bien, pero al menos sabemos que no está necesariamente mal, ¿no? O sea, no nos dio 0, no nos dio negativo, así que puede ser un valor adecuado. Entonces, Profe, disculpe, ¿podría repetirlo? O sea, lo que hiciste para que te dé 4. sí, perdón, lo hice rápido porque es lo mismo que hicimos antes, pero yo acá primero decidí mi intervalo de integración, que es el menos 1, 1 ahora, que sería donde termina esta región. Bien, si no entienden algo, párenme desde ya. Después, menos 1, 1. Tengo que ver cuál es la ley de la mayorante, la que está por encima. En este caso la mayorante es F para esta región. Entonces, acá le incorporo la ley de F. Menos la ley de la minorante, la ley de la que está por debajo, ¿no? Menos 0. Esto ahora lo que hago es buscar una primitiva, que es la misma que antes, porque básicamente es la misma función que antes, ¿no? X cubo, su primitiva es x cuarta sobre 4, y así sucesivamente. Y aplico Barrow. O sea, la primitiva en 1, que me da este número que está acá, todos estos números en realidad, y la primitiva en menos 1, resto, y la resta me da 4. Ahora, profe, deberíamos hacer de 1 a 3. Perfecto. Entonces, esta es el área de la región 1. Ahora, yo debería hacer ahora el área de la región 2, que la tengo que hacer por separado, porque cambia la mayorante y la minorante. Entonces, necesariamente la tengo que plantear esa integral al revés. Entonces, fíjense, para el área de la región 2 tengo como valor, para el extremo, oh, Dios, el intervalo de integración es el 1, 3 ahora. Bien, por eso la integral está definida entre 1 y 3. La mayorante ahora es 0, es la que está por encima, por eso acá aparece 0, menos la que está por debajo. Bien, que es x cubo menos 3x. Fíjense que acá cambió el orden de esta resta. Cambió el orden de esta resta porque se alternó el orden de las dos funciones por arriba y por debajo, con respecto a la región 1. Entonces ahora, en vez de tener ley menos 0, tengo 0 menos ley. Bien. Hago esta cuentita, busco las primitivas. Por ejemplo, para menos x cubo es menos x cuarta sobre 4, para 3x cuadrado es x cubo, y voy buscando todas las primitivas y aplico Barrow entre 1 y 3. O sea, aplico en 3 y resto la aplicación en 1. Y eso me da 4. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora sí, bien, me dio positivo y me dio igual que la otra. ¿Tiene sentido que haya, a ojo, es intuitivo que tengan la misma área? Sí. Bien, ustedes me dijeron, sí, parecen ser iguales, lo podría multiplicar por 2. Bueno, acá ahora lo pueden verificar que tienen la misma área. Si esto me hubiera dado 327.000, aunque sea positivo, dudoso. Esta tiene un área de 4 y esta tiene un área de 327.000, medio extraño, porque a ojo parecen tener áreas similares. No puedo asegurar que iguales, pero al menos similares. Entonces, si ahí les hubiera dado un número muy, muy distinto a 4, que es lo que habíamos obtenido para la otra, ahí también dudaría un poco. Bien. Ok. ¿Entendido? Entonces, cuando tengan una región que está dividida en subregiones, ojo con eso, fíjense. Y no solo eso, hay veces que también hay cambios, ya lo van a ver con más detalle en tarea de aula, pero siempre hay que estar atentos para cada una de las regiones que uno plantea,
cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo. Si cambia eso en algún momento, entonces ahí tengo que frenar, dividir y analizar cada una de las regiones por separado. Bien, porque esto es parte del teorema. Yo tengo que encontrar una función que siempre esté por encima de la otra, bien, porque eso es lo que a mí me lleva a definir la función integrando de mi integral definida. Bien, entonces el área total ahora es 8, ¿no? Es 4, que es el área de esta región, y 4, que es el área de esta región. Y ahora tiene sentido y el universo no explotó. Bien, ¿dudas con esto? Entonces, ¿quedó claro más o menos cómo calcular áreas de regiones planas ahora? Ahora tenemos una forma general. Esto es lo que acabamos de ver, siempre y cuando se cumplan las hipótesis del teorema, obvio, pero es una forma que nos permite calcular áreas de cualquier región plana conociendo las leyes de las funciones de las curvas que las limitan. Bien. Y ahora sí, encontramos, ¿no? Cuando me preguntaban como, bueno, ahora no entendí muy bien cómo calcular áreas. Bueno, ahora esta es la forma de calcular áreas de regiones planas, usando integrales definidas. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a otra aplicación de las integrales. Y prometo que es más cortita que la de área. Acá, hasta ahora, ¿se acuerdan que lo que les dije ayer fue que lo que íbamos a empezar a ver eran diferentes acercamientos a la idea de integral en diferentes disciplinas, ¿bien? En diferentes campos del saber. Con la primera que empezamos fue el teorema del cambio total, que lo podíamos aplicar en diferentes disciplinas, en biología, química, física, lo que sea, siempre y cuando lo que estábamos integrando, bien, la función integrando, la podíamos pensar como una razón de cambio de alguna magnitud. Entonces decíamos, bueno, el resultado que íbamos a obtener iba a ser el cambio, bien, de esa magnitud en el intervalo de integración. Eso se podía aplicar para diferentes situaciones. Después, la siguiente aplicación que vimos estaba más relacionada con algo intramatemático, ¿bien? O sea, con algo ya dentro de la misma matemática, que es la geometría y el cálculo de áreas de regiones planas, y extendiendo un poco el cálculo de áreas. O sea, ustedes ya calculaban áreas. En cuarto grado empezaron a calcular áreas. Solamente que de regiones planas sencillas. ¿Bien? Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo. Los más violentos llegaron a un trapezoide, bien, pero no más que eso. Ahora esto les permite extender ese conocimiento y esa posibilidad de calcular áreas de regiones planas siempre y cuando puedan generar o encontrar una ley para las funciones que las delimitan. Ahora vamos a pasar a otra aplicación que está dentro de la física, ¿bien? Y que de hecho en la física la van a utilizar cuando lleguen a este tema, no sé si ya llegaron, de hecho, en Física 1, que es trabajo. Entonces, el trabajo lo podemos pensar, si quieren no voy a hablar sobre la física porque no tengo conocimiento específico y me van a venir a buscar y me van a meter preso por plagio, pero podemos pensar al trabajo como si fuera un esfuerzo que realizamos cuando movemos algo, bien, cuando desplazamos algo, cuando hay un cierto desplazamiento, de algo sobre el cual se está ejerciendo una fuerza. Bien. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante pavo, que es una grúa levantando un cuerpo que tiene un cierto peso. Bien. Entonces, fíjense que si yo tomo como puntual a este cuerpo, acá, sobre él está sucediendo. Se está aplicando una fuerza, ¿bien? Y se está desplazando, ¿bien? Entonces, cuando están pasando esas dos cosas, ahí aparece la noción de trabajo. ¿Cuál es la fuerza que se aplica sobre este cuerpo?
Bien, sin considerar a la grúa, porque lo que estamos queriendo calcular es el trabajo que está haciendo la grúa. Pero sobre el cuerpo, ¿qué fuerza se está aplicando principalmente? ¿Qué fuerza soporta más que se está aplicando? La de la gravedad. Bien, o sea, la aceleración de la gravedad, que eso genera una fuerza que hacia dónde lo tira. Hacia dónde lo empuja, hacia dónde está queriendo que vaya. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cómo se llamaba esa fuerza? ¿Se acuerdan? La fuerza que ejerce la gravedad sobre cualquier cuerpo con masa. La atracción. Sí, es una atracción, pero le ponemos un nombre. ¿Se llama? ¿Perdón? Fuerza peso. Perfecto, se llama fuerza-peso. Bien, o sea, el peso es la fuerza que surge de la aceleración de la gravedad atrayendo hacia el centro de la Tierra, en este caso, a cualquier objeto con masa. Bien, con masa no nula. Entonces, la fuerza que se aplica sobre este cuerpo es la fuerza-peso hacia abajo. Y se está desplazando hacia arriba, bien más allá que acá sube y baja, pero estamos queriendo levantarlo, es decir, ese desplazamiento se opone a esa fuerza que va hacia abajo. Bien. Entonces, ahí podemos graficar la fuerza-peso y se está desplazando hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a fijar un sistema de referencia. Acá no tenemos que fijar un sistema bidimensional con 2 ejes ni nada. Con un solo eje nos sirve y nos alcanza, ¿bien? Porque el movimiento se está dando, es unidimensional prácticamente. Bien, podemos pensarlo solamente en el orden del arriba a abajo. Bien, entonces tenemos la fuerza-peso ahí con un valor de altura, que sería la altura del cuerpo cuando está acá abajo, ahí, ¿ven? Que le vamos a llamar H0. Y después lo que tenemos es que cuando levantamos el cuerpo hasta acá, ¿bien? La fuerza-peso va a seguir aplicando. Lo que cambió ahora es que tenemos una posición, una altura final. ¿Bien? Entonces pasamos de una altura inicial, que habrá sido más o menos por acá. Bien. Levantamos el cuerpo hasta una altura final. Entonces, cuando sucede este tipo de movimientos unidimensionales, ¿bien? Y así sencillos, básicamente, que tenemos en realidad una fuerza constante, porque fíjense que el peso podemos pensarlo como que no varió si el cuerpo estaba acá o el cuerpo estaba acá. Bien, la fuerza que hacía la gravedad hacia abajo es como menos la misma. En sí no es así, cambia con la altura, pero muy poquito. Entonces podemos pensar como que este peso es prácticamente constante, es el mismo y vale lo mismo en este punto o en este punto. Entonces, cuando este peso es constante, el trabajo se define como la magnitud de ese peso, bien, que como es una magnitud vectorial sería el módulo del vector peso, por el desplazamiento. Bien. El menos aparecía porque básicamente se está oponiendo al movimiento natural del peso. En realidad, si el peso va para abajo y el desplazamiento va en oposición, entonces se definía el trabajo como negativo. Si hubiera ido en el sentido que el peso quiere que vaya, hubiera sido positivo. No importa, no me interesa mucho eso. Pero lo que me interesa es que este trabajo nosotros lo definíamos como el producto entre el cambio, o sea, el desplazamiento total, cuánto cambió la altura, por la intensidad de esa fuerza-peso. Ven que sería el módulo del vector peso. Que esto lo consideramos como constante. O sea, este peso, vamos a decir, no sé, este cuerpo pesa 25 toneladas. Bien, entonces esto lo podíamos pensar como un número. 25 toneladas por 4 metros. Bien, calculábamos metros por newton daba joule, podíamos pensar esto como joule, bueno, no importa. Lo importante es que el trabajo era un número, bien, que nos permitía pensar qué tanto esfuerzo se realizó para hacer ese movimiento. Por ejemplo, en este caso, para levantar desde H0 hasta HF,
este cuerpo que tiene este peso. Esto, no sé si lo recordarán, si ya lo habrán empezado a ver en física, pero seguramente en la secundaria lo habrán visto. Bien, que se definía el trabajo como fuerza por distancia, bien, y se calculaba todo perfecto, todo bonito. Ahora, esa definición depende, y una de las condiciones que nunca nos dicen, y es fundamental, es que tengo que suponer que esa fuerza es constante. Bien, es decir, que no cambia, que no es que a medida, por ejemplo, en este caso que va subiendo, el peso se va modificando. Pesa más o pesa menos. Sino que siempre voy a considerar que ese peso va a ser el mismo. Entonces, si tenemos esta fuerza constante por un cierto desplazamiento, entonces, bueno, ahí sí el trabajo lo podíamos calcular así. Bien, no sé si estoy hablando en chino, si me están siguiendo, si alguna vez vieron esto, pero para que tengan una idea, mi introducción física hecha por un matemático, básicamente. Bien, ahora, este modelo que les planteo ahí, que sirve para un montón de situaciones, no sirve para otras. Una para las cuales vamos a ver que no sirve tan sencillamente es, por ejemplo, para un resorte, que para lo que ustedes están estudiando es bastante interesante analizar los resortes. Ustedes dirán, oh, sí, qué interesante, wow, qué emoción ir a analizar el movimiento de un resorte. Pero los resortes son una buena analogía para el comportamiento de los enlaces atómicos, por ejemplo. Bien, los enlaces entre dos átomos ustedes saben que vibran, y por lo tanto se puede pensar como si fuera un resorte a nivel submicroscópico. Por eso se le da tanta bola al resorte. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el resorte y queremos calcular, por ejemplo, el esfuerzo que hace el resorte para vibrar, vamos a ver que este modelo que estamos presentando acá no sirve. ¿Por qué? Supónganse este sistemita. Tenemos acá un cuerpo muy grande que no se mueve, un cuerpo unido a ese por un resorte, bien, que empieza en una cierta posición, 0. Y lo que vamos a hacer es estirar el resorte siguiendo este eje X. Bien, va a ser un movimiento unidimensional también para no hacerlo tan complicado. Bien, lo vamos a estirar. Entonces el resorte va a empezar a oscilar. Bien, el cuerpo va a empezar a oscilar por el resorte, mejor dicho. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo estiramos hasta un cierto punto A. Bien. Ahí, si nosotros en 0, o sea, en esta posición, a ver si vuelve, esta posición es lo que se llama posición de reposo. Es donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Está ahí, quietito, tranqui. Bien. Ahora lo estiro hasta A. Si ahí hago un esfuerzo para estirarlo hasta A. Sobre el cuerpo gris, ¿actúa una fuerza acá? ¿En este estado? ¿Podrían predecir que existe una fuerza ahí? ¿No sería tipo la fuerza que lo quisiera llevar contra el cuerpo, contra el cuadradito sería? Bien, perfecto. A ver, como yo desde su posición de equilibrio lo estiré, hice un esfuerzo para estirarlo, el resorte va a querer volver a su posición estable, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde lo va a tirar? Lo va a tirar hacia allá, ¿no? Va hacia allá. Bueno, se escribe esto. Va a querer que el cuerpo vuelva a la posición de equilibrio. Bien, eso debería estar graficado. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, acá, en la posición de equilibrio, esa fuerza no existe porque está en equilibrio. Pero acá aparece una fuerza que intenta llevarlo hacia la posición de equilibrio otra vez. ¿Bien? Así funcionan los resortes, básicamente. ¿Qué le vamos a llamar F? Ahora, supónganse que yo estiro el resorte, pero hasta la posición B. ¿Va a aparecer una fuerza? Sí, obvio que va a ir en misma dirección y sentido que la anterior. Bien, porque va a querer restaurar
la posición de este objeto acá. Ahora, ¿va a ser igual en intensidad que la anterior? No, ¿Cómo va a ser? ¿Mayor o menor? mayor. Mayor. ¿De acuerdo? Entonces acá, esta fuerza que va a aparecer, ¿bien? Que va a intentar restaurar a la posición original del cuerpo, va a ser mayor que en A. ¿Bien? O sea, como ahí obviamente va a ser mucha fuerza el resorte para volver a su posición original porque yo lo estiré muchísimo más que cuando lo estiré hasta A. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos un caso distinto a este. Porque acá la fuerza, que era el peso, sin importar si yo estaba en H0, en HF o en alguna posición intermedia, siempre yo consideraba que el peso era igual. Pues la fuerza hacia abajo era más o menos igual. Acá, no. Dependiendo de la posición en la que esté, si estoy en A, estoy acá o estoy en B, la fuerza que aparece cambia en intensidad. Y probablemente cambie un montón. O sea, acá hace una fuerza relativamente chiquita y acá hace una fuerza bastante intensa. ¿Bien? Entonces, este modelo ya no lo puedo aplicar tan sencillamente acá. Yo no puedo decir el trabajo es directamente la intensidad de la fuerza por cuánto estiré el resorte, que sería lo análogo a esto. No lo puedo hacer, ¿bien? Porque la fuerza no es constante. Entonces, ahí hace unos cuantos años, muchos físicos / matemáticos, en ese momento esa diferenciación no estaba tan clara, se pusieron a pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo calculo el trabajo en estos casos? Porque no puedo hacer esta cuenta. Necesito ver qué pasa cuando la fuerza cambia, cuando la fuerza varía según la posición. ¿Bien? Entonces, lo primero que plantearon, bien, y acá esto es lo que se llama la ley de Hooke, ya la van a ver en física, lo primero que plantearon es que estudiaron qué tanto o cómo variaba esta fuerza de acuerdo a la posición del cuerpo. Y lo que encontraron fue que la fuerza era directamente proporcional a la posición, o mejor dicho, a el desplazamiento con respecto al equilibrio. Entonces, si yo acá me estoy desplazando un cierto valor, una cierta distancia, no sé, 2 centímetros, y acá me estoy desplazando 4 veces esa distancia, por ejemplo, 8 centímetros, bien, entonces la fuerza que se ejerce acá va a ser 4 veces más grande que la fuerza que se ejerce acá. Bien, o sea, si la distancia aumenta 4 veces, la fuerza aumenta 4 veces. Bien, por lo tanto, en A voy a tener una cierta fuerza que va a querer restituir la posición, y en B voy a tener una fuerza 4 veces más intensa. Bien, y si acá en vez de 8 voy a 12, 6 veces más intensa. Y si voy a 20, 10 veces más intensa. Bien. Entonces, eso quiere decir que la intensidad de la fuerza, fíjense que acá ya no me aparece la flechita porque acá estoy hablando solamente de su intensidad, no de un vector, sino de su módulo. La intensidad de esa fuerza, ¿bien?, es directamente proporcional a la posición. Y aparece este menos porque lo que quiere decir es que se opone a el estiramiento. Bien, ahí aparece ese menos. Bien. Entonces, esta es la llamada ley de Hooke. Entonces, acá no solo encontramos que la fuerza no es constante, que depende de la posición, que ese era nuestro problema, pero lo que pudimos encontrar es un modelo que nos permite predecir para cada posición cuál es la fuerza que se aplica. Bien. Entonces, lo que queremos ver ahí es cuál es el trabajo que realizamos, ¿bien?, cuando nos movemos desde A hasta B. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos realizando al hacerlo? Entonces, uno podría pensar que es bueno, es la fuerza por la distancia. No sabemos, ¿bien? No sabemos si podemos aplicar esto directamente en este caso, porque esto suponía una fuerza constante. Entonces, ¿cuál fue la metodología que encontraron estos físicos matemáticos para resolver este problema?
Lo que hicieron fue decir, bueno, a ver, entonces, no podemos, o sea, lo que nosotros tendríamos que hacer sería, para cada punto entre A y B, o sea, A, el punto siguiente, el punto siguiente, el punto siguiente, y así hasta B, o sea, infinitos puntos, calcular el trabajo, bien, sería la fuerza que está soportando en esa pequeña distancia, bien, y sumar todos esos valores para encontrar el trabajo total. Bien, bastante imposible de hacer de manera experimental. O sea, ¿cómo movían infinitesimalmente el cuerpo? Posible, ¿bien? Entonces, alguien que conocía la idea de integral y el proceso de integración, dijo, ah, bueno, pero yo eso lo puedo hacer distinto. En vez de hacerlo desde esa perspectiva, lo que voy a empezar a hacer es intentar aproximar ese trabajo. Bien, lo primero que voy a intentar hacer es aproximar ese número, no encontrarlo exactamente. Después lo hacemos, pero primero aproximemos. Entonces, a este intervalo, si queremos llamarlo así, desde A hasta B, es decir, desde la posición inicial a la posición final, lo que hizo fue una partición. Lo mismo que nosotros hicimos antes, ¿bien? Es decir, lo particionó en subsectores, en subintervalos. Por ejemplo, en este caso yo grafiqué 3. Dijo, ah, bueno, a ver, entonces voy a tomar la posición inicial, A, la posición final, B, y 2 posiciones intermedias. A la primera le voy a llamar X1 y a la segunda le voy a llamar X2. Entonces me generan como 3 subintervalos de movimiento. ¿De acuerdo? Si no me van siguiendo, párenme, ¿eh? Ahora, lo que voy a hacer es, más allá que yo sé que eso no es así, en cada uno de estos subintervalos voy a considerar que la fuerza del resorte es constante. ¿Bien? Sabemos que no es así. Sabemos que si está acá, la fuerza no es la misma que si está acá y no es la misma que si está acá. Sabemos que va cambiando. Pero para aproximar, vamos a considerar la constante. Fíjense que es lo mismo que hacíamos cuando analizábamos, cuando definimos integral. Subdividimos el intervalo en que estábamos queriendo integrar y en cada subintervalo consideramos, por ejemplo, que la velocidad era constante y generamos un escalón de la escalera. ¿Bien? O fijamos un lado del rectángulo para calcular el área. ¿Bien? Acá hicieron lo mismo. Subdividieron el problema, bien, al AB, en 3 partes, por ejemplo, y en cada una de estas partes, más allá que sabían que no era verdad, consideraron que la fuerza de atracción o de resistencia que ejercía el resorte iba a ser constante para todos estos valores. Ahora, ¿constante igual a qué? Bueno, constante igual a la intensidad de la fuerza en un punto intermedio. Entonces tomaron, entre comillas, los puntos muestra. Dijeron, bueno, yo para todo este primer intervalo voy a considerar que la fuerza que hace el resorte sobre el cuerpo va a ser igual a la fuerza que hace en este punto. ¿Bien? Obviamente que en estos puntos que están acá, la fuerza que hace realmente el resorte es menor. Y en estos puntos que están acá, la fuerza que hace el resorte es mayor. Sabemos que es así. ¿Bien? Pero no me interesa. Yo lo que quiero es una aproximación. Entonces voy a considerar, voy a cambiar de color también. Voy a considerar que para todos estos puntos, la fuerza que hace el resorte va a ser la que hace en este punto. Ahora, para todos estos puntos, voy a considerar que la fuerza que hace el resorte va a ser igual a esta. Y para todos estos puntos, que va a ser igual a esta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que hicieron fue decir, para todo este intervalo, vamos a hacer una fuerza igual a F1, si quieren llamar, a la fuerza que sucede en este punto. Para este en F2 y para este F3. Obviamente que F3 es más grande que F2 y F2 es más grande que F1, porque está más estirado el resorte, ¿bien? Pero la aproximación que se realiza, ¿bien? El resultado que vamos a obtener va a ser aproximado porque sabemos que no es igual en todos los puntos.
Ahora, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué eso nos sirve? Porque podemos aplicar la fórmula de trabajo que teníamos antes. ¿Se acuerdan que antes la fórmula de trabajo la habíamos calculado como menos la fuerza por el delta X, por el desplazamiento, ¿no? Cuando hicimos este ejemplo que estaba acá. Como la fuerza, peso, era constante, lo que hacíamos era la intensidad de esa fuerza por el desplazamiento. Acá, si nosotros consideramos que en todo este subintervalo voy a aplicar la misma F1, más allá que yo sé que es mentira, pero voy a considerar que es así, ya solucioné el problema que tenía, que era que la fuerza no era constante. Como acá estoy tomando que es constante, puedo aplicar esta fórmula. Entonces, el trabajo que voy a generar o que voy a experimentar en este pequeño subintervalo inicial, el intervalo 1, va a ser igual a delta x1, es decir, la longitud de ese subintervalo, bien, la medida entre a y x1, por la fuerza constante que aplico en él. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente yo sé que esto no es el valor exacto del trabajo, es una aproximación. Bien, pero me sirve. Es lo que estoy buscando. Bien, un valor aproximado. Entonces, el trabajo para el primer subintervalo va a ser su longitud por la intensidad de F1. Para el segundo, delta x2, que es la longitud de este segundo subintervalo, por la intensidad de F2. Y para el tercero, la longitud de ese tercer subintervalo por la intensidad de F3. ¿Bien? Ahora, la fuerza 1, la intensidad de F1, nosotros sabemos cómo calcularla, por la ley de Hooke. Bien, que nosotros sabíamos que la fuerza, la intensidad de la fuerza, era igual a menos K por X, ¿se acuerdan? La que vimos hace un ratito. Entonces, la intensidad de la fuerza que sufría en una cierta posición era igual a una constante negativa, bien, menos K, por la posición. Entonces, F1, la intensidad de F1 la puedo pensar como menos K por la posición, que sería esta posición que está acá, que le vamos a llamar C1. Bien, porque es el punto muestra 1. Y este es el punto muestra 2, y este es el punto muestra 3. Entonces, el trabajo 1 va a ser delta X por menos K por C1, delta X por menos K por C2, delta X por menos K por C3. Bien. Que es lo mismo que decir la función f en C1, la función f en C2 y la función f en C3. O sea, estas tres son formas equivalentes de decir lo mismo. Y por lo tanto, el trabajo que yo voy a ejercer para llevar el resorte desde A hasta B, lo puedo aproximar como la suma de estos tres trabajos. Obviamente este resultado no es el resultado exacto, es un resultado aproximado. Ahora, este trabajo va a ser la sumatoria, bien, ese trabajo aproximado, va a ser la sumatoria de estos tres trabajos, es decir, delta X por F en C1, más delta X2 por F en C2, más delta X3 por F en C3, que se acuerdan que lo podemos expresar así. Delta XY por F en CI sumado 3 veces. Bien, entonces, si ustedes analizan esto, es exactamente igual al proceso de aproximación que habíamos hecho cuando integramos. Bien, elegimos un cierto intervalo, lo subdividimos, consideramos que cada uno pasa algo constante más allá que no sucede, así. Calculamos lo que nos interesa, en este caso el trabajo, que es constante, o sea, usando la fórmula de la fuerza constante en los tres casos. Hacemos la suma de esas aproximaciones parciales, bien, y encontramos como la suma de Riemann, en este caso del trabajo total, que aproxima al trabajo real. Bien, no es exactamente igual, pero lo aproxima. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para encontrar el trabajo exacto?
A ver si no se durmieron. ¿Cómo transformo esta estrategia que hice aproximada en una estrategia exacta? Acá una compañera, profe, pone calcular el límite. Bien. ¿El límite de qué? ¿Qué tendría que hacer ese límite? ¿Qué me tendría que pedir ese límite? De la partición tendiendo a 0. Bien, o sea que la norma de la partición, es decir, que la longitud del mayor de estos subintervalos que yo dividí, tendría que tender a 0, ¿no? O sea que, por ejemplo, este subintervalo 2, que es el más grandote, su longitud tienda a 0, es decir, que se haga lo más chiquito posible. Entonces, obviamente, la cantidad de subintervalos va a crecer infinitamente. Van a ser infinitos subintervalitos. Y en cada uno de esos subintervalitos tendría que hacer este proceso. Considerar la fuerza constante, buscar un punto muestra, bla, 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 bla. Entonces, en definitiva, bien, el trabajo exacto, fíjense que acá ya no lo estoy aproximando, el trabajo exacto lo voy a poder calcular como esta sumatoria que yo hice acá, pero pidiendo ahora el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Es decir, repetir este proceso infinitas veces con subintervalitos de tamaño infinitesimalmente pequeño, todos. Bien. Y si volvemos a comparar lo que hicimos antes, bien, ¿se acuerdan que antes teníamos el mismo problema? Nos apareció este límite que era muy parecido a la definición de integral, y lo que quisimos hacer es, a partir de este límite, plantear una integral. Fíjense que si analizamos con detalle este límite, vemos que es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de una sumatoria de delta xy por la función f, esta función f, la función fuerza, aplicada en cada uno de los puntos muestra. Eso es lo mismo que decir la integral definida de esa función. Bien, ¿se acuerdan que antes nos pasaba lo mismo? Solamente que acá nos aparecía f menos g, por eso integramos f menos g. Ahora aparece f sota mayúscula, entonces tenemos que integrar f sota mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo exacto entre a y b lo puedo calcular integrando la función fuerza. Bien, que ahora es una función no necesariamente constante. Bien, puede ser una función que va variando con respecto a la posición, entonces yo lo que tendría que hacer sería integrarla entre a y b, bien, entre la posición inicial y la posición final que a mí me interesa, integro y ese resultado lo puedo pensar como el esfuerzo que hago para ese movimiento. Hermoso. Bien. Esto lo puedo aplicar cuando la fuerza es constante y esto lo puedo aplicar en todos los casos donde la fuerza depende de la posición. Bien. Entonces ahí tengo el resultado. Yo ya sé cuánto para mi caso, para mi ejemplo del resorte, esta fuerza F, nosotros sabemos por la ley de Hooke que es igual a menos K por la posición. Entonces yo lo que tendría que hacer para encontrar el trabajo entre A y B sería integrar esta función. Esto lo que hago es saco la constante fuera de la integral, me queda la integral de x, bien, que ya dijimos que era x cuadrado sobre 2, y lo multiplico por menos k. Aplico Barrow y me queda esto. Entonces, fíjense que para calcular el trabajo exactamente de un resorte que lo muevo desde A hasta B, encontré una fórmula sencilla que lo único que necesito saber es la constante K, que se llama constante del resorte, hago la posición final, inicial al cuadrado menos la final al cuadrado y obtengo ya directamente un numerito que lo puedo pensar como el esfuerzo que hago al estirar el resorte. Bien, entonces lo que me interesa que se lleven de esto es simplemente que cuando ustedes tienen que calcular el trabajo de
que se realiza al realizar un desplazamiento con una fuerza no constante, o sea, que esta fuerza no necesariamente sea siempre el mismo valor, sino que cambia con la posición, lo que deben hacer es integrarla, ¿bien? Entre la posición inicial y la posición final. Bien, también van a trabajar con estos en tarea de aula, pero lo importante es, más que nada, que recuerden esa idea. Que el trabajo no se define siempre así, como estaba escrito acá, no se define siempre como menos fuerza por desplazamiento. Bien, esto no es igual siempre, solamente si F es constante. Si F no es constante, tenemos que calcularlo así. ¿De acuerdo? Me sobró un minuto, increíble. Bueno, ¿qué tal esto? Yo sé que es un poco duro, pero lo que me interesa más que nada es también que hayan visto cómo el proceso de integración, que lo vimos un montón de veces ya, esto de particionar, fijar valores constantes, acumularlos y sumarlos, y después buscar el límite, es un proceso que aparece en un montón de disciplinas y en un montón de problemas. ¿Bien? Siempre que tengamos una pregunta y subdividimos ese problema en problemas más chiquititos donde algo se mantiene constante y después sumamos todo, estamos integrando. Ahí seguramente va a aparecer en algún lugar una integral definida. Bueno, ¿dudas? Si están vivos. No, ninguna, profe.